Buenas noches, estimadas y estimados televidentes, de nuevo acá en tu espacio Alternativas, a través de la televisora Mira TV, Canal 9 de Inter para los altomirandinos, con este equipo conformado en la dirección del estudio por el señor Antonio Abrantes y este servidor, Orlando Santoro Scatolini, abogado y preabogado continuo 120, pero productor nacional independiente 11.487 para esta programación. Hoy voy a analizar un tema muy apropiado con un gran personaje, uno de los mejores abogados laboristas o laboralistas del país, el doctor Jesús Leopoldo. El tema laboral está muy acontecido a partir del 1 de mayo. Se han producido diversos criterios con respecto a un pronunciamiento, ya lo vamos a aclarar con respecto a el ingreso mínimo aconsejado, si se quiere decir así, que es un ingreso que además es responsable. Vamos a hablar sobre si tiene un concepto estrictamente salarial o es un concepto per se de ingreso, si es de naturaleza estrictamente obligatoria su pago como quantum, estos $240 al cambio del Banco Central de Venezuela en bolívares. Se utilizó una herramienta de pago dólar, o está bajo los esquemas de la posibilidad. Abogados laboralistas, yo me incluyo porque mi querido hermano, compañero de lucha del estudio laboral, Jesús Antonio López de Leopoldo, él es uno de los grandes conocedores de este tema laboral, he sido invitado a diversos foros, programaciones. Tiene un grupo chat compuesto por sectores de la seriedad, que es solo jurídico laboral, y sé que tiene un criterio amplio. Yo quiero hacer con él una gran tertulia, porque ambos compartimos las aulas, impartimos el derecho laboral en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en otros cursos. Y yo, al espíritu, propósito y razón, a lo que en ciencias administrativas lo llamamos la ontoepistemología de lo que se redactó, o lo que aconteció el 1 de mayo, es también de reconocer circunstancias en las cuales, para mi entender, y quiero que me observes o lo consideres si no estás de acuerdo, entendiendo que hay cantidades asignadas, concertadas, que son paliativos para combatir esta ineludible y ambiciosa inflación, este carácter de inaccesibilidad a los bienes y servicios, que tiene el 89% de la masa laboral venezolana, que son trabajadores y trabajadoras. Y para mi entender hay un reconocimiento y le ha dado vuelta a tantas demandas que hoy por hoy hay en nuestros órganos jurisdiccionales de justicia laboral con respecto a entender si es o si no es salario. Esos convenios fundamentalísimamente en el sector privado, esos convenios de bonos en los cuales, bueno, ante la también petición de la masa, de la fuerza laboral, pues privada, los empleadores, los patronos, pues han accedido y han tratado de dar congruentemente algunas asignaciones con diversas conceptualizaciones pero sobre todo para combatir, mientras sucede este flagelo que todos estamos esperando, que esta masa trabajadora tenga más acceso, todos estamos esperando que nos veamos menos afectados de estas medidas coercitivas que, entre tantos factores, han oscurecido un poco el sistema y su sistema financiero de la macro y microeconomía en cada uno de los hogares venezolanos. Entonces, entender lo que sucedió, entender estos $240 al pago BCB, entender si es salario o no, y la obligatoriedad. Quisiera, ante todo, que sea la primera parte de este espacio, porque sé que nuestros queridos televidentes están pendientes de eso. Gracias por estar aquí, Jesús. Sé que eres una persona muy ocupada y bueno, este esfuerzo es muy valorado. Y nosotros acá traemos siempre grandes baluartes de los altomirandinos, y tú eres un baluarte donde has llevado el derecho laboral y el criterio laboral y la hermenéutica laboral, inclusive a otros países de Latinoamérica, y por eso te felicito. Gracias por estar aquí.
Bueno, ante todo, gracias Orlando por tu deferencia y esas consideraciones, y a tus televidentes que siempre te están siguiendo en tus interesantes programas. Sí, bueno, estamos en una situación bastante compleja, ¿no? En el derecho laboral, ¿no? El derecho laboral hay que entender que tiene dos caras. Obviamente la más común, la que más invocamos, es el aspecto social. El derecho al trabajo es un hecho social. Eso tiene una connotación muy importante, que creo que en la práctica, lamentablemente, muchas personas que estamos involucradas en lo que es el derecho laboral, quizás adolecen de lo que es. ¿Por qué el derecho laboral es social? Es social, sí. Nos limitamos a decir es social y listo. Entonces, no hay manera de poder hablar y entender que es social si no sabemos del origen del derecho social. Pero también el derecho del trabajo es un hecho económico. Sí, señor. Es una moneda de dos caras, y eso lo convierte más complejo todavía para quienes les toque tomar decisiones en el aspecto laboral, sea dictar una nueva ley, modificación de leyes, decisiones pues, de nuestro máximo tribunal en sala social. Resulta complejo porque a veces hasta injusto, porque son cuestionadas muchas decisiones que entiendo perfectamente para los trabajadores y entidades de trabajo, sienten que fueron afectados, pero la visión tiene que ser integral, social, porque es el interés del país, ¿no? Claro. Entonces, es un tema que hay que poner como, aclarar unas premisitas, unas 2, 3 premisas, que creo que son necesarias para comprender el dónde estamos. Yo empezaría diciendo que con el tema del ingreso mínimo integral mensual, no podemos hablar de eso si no tenemos claro que la reina de las prestaciones sociales, porque hay que entender que todo lo que percibe un trabajador es una prestación social. Sí. El bono nocturno es una prestación social, la antigüedad es una prestación social, Claro. El pago por los feriados, prestaciones sociales, las horas extras, pero la más importante de Buena todas esas aclaratoria. prestaciones, la reina de las prestaciones sociales, es el salario. Sí. O sea, ¿por qué? Porque es la máxima. No hay más prestación social más importante que el salario. Ya eso nos ubica. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos eso por ahí. La ley del trabajo es la ley más importante de nuestro sistema en un país democrático. No hay otra ley que sea más importante que la laboral. Sí. Es la única. Bueno, y eso tiene un sentido, porque si nos vamos a nuestra definición de cuando éramos muchachos, del colegio, de ciencias sociales, ¿qué es la familia? La célula fundamental de la sociedad. ¿De qué se alimenta esa célula fundamental? Del salario, del trabajo. Sí, sí. Ya ahí cualquiera que pueda dice, wow, es verdad, tenemos eso ahí. Claro, es verdad. Eso era importante, ¿no? Tener esa premisa. Yo siempre lo decía el primer día de clase a mis muchachos de estudiantes de Derecho, justamente okay. eso. Justo ahora eso, sí. Entramos el concepto ingreso mínimo integral. Sí. Bueno, lo primero que hay que aclarar también y contextualizar es que el término ingreso integral no es una invención venezolana. Eso viene de la OIT de muchos años atrás. Ah, perfecto. De alguna manera, Venezuela lo tomó y lo hicimos y lo adaptamos a una situación, pues lo que lo tomaron nuestras autoridades. Pero no es que es una invención, eso ya existía. O sea, no podemos, yo no lo veo como un fraude en cuanto a concepto, porque ya viene más o menos de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir, qué quiso decir en consecuencia lo que dices, la Organización Internacional del Trabajo por el concepto ingreso? Bueno, y no salario. Claro, es que el ingreso es un concepto más amplio que salario. Okay. Y es interesante tu pregunta, porque vamos a ver que en el proceso de adaptarlo lo distorsionamos y generamos un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la OIT te dice, bueno, los trabajadores no solamente perciben un salario, hay entidades de trabajo o sitios de trabajo donde, bueno, te percibe bolsas de comida, alimentos preparados. Bueno, aquí tenemos ese sistema de los dos, en el sector público bolsas de comida y hay alimentos preparados. Sí. Bonificaciones de carácter no salarial, todo eso entraría dentro de aquí. Claro. Pero cuando lo llevamos a Venezuela ahora, porque ya tenemos claro el tema de salario, no existe en Venezuela un texto legal que defina lo que es el ingreso mínimo. No hay referente jurídico ninguno. Sí. Y si alguien lo tiene, que me lo haga llegar, porque, bueno, uno no se lo sabe. ¿Sentencia aclaratoria de la sala con respecto al concepto de ingreso lo hay? ¿Lo has visto? Yo no, hasta ahora no lo he visto como de la social. De la social no recuerdo en este momento de lo visto. ¿Qué es lo que sí hay? Hay un decreto
que a mí me gusta decir no gaceta, yo creo que lo correcto es decir el decreto. La Gaceta es un periódico donde se publican leyes, decretos, resoluciones, destituciones, etcétera. O sea, no es necesario. El instrumento sería, o lo técnico, estamos también en una audiencia que sería bueno educarnos. Claro, sí, señor. Es el decreto. El único que hay es un decreto del 1 de mayo del 2024, que unificó en el mismo decreto el bono de guerra y el valor del cestatique socialista, que lo elevó a 1.000 bolívares. Sí. Y habla del bono de guerra contra la guerra económica, sería la definición correcta. Esa fue la del 2024. La del 2024, 1 de mayo, si no me equivoco. Entonces, uno, claro, tiene que hacer el ejercicio de qué es un ingreso integral. Y ahí es donde viene la complicación y los enredos. En mi opinión, existen dos ingresos mínimos integrales, el del sector público y el sector privado. Pero en el del sector público también noto en las definiciones de los funcionarios públicos y del presidente un error, porque si hablamos de ingreso mínimo de los trabajadores, no es solo el bono de guerra y el cestatique socialista. No, ¿y el salario? Perfecto. Que si son 130 bolívares, que es medio, eso no importa, el valor. Tiene que incluirse, y no lo incluyen en la definición de ello. Pero en el sector privado, inclusive al día de hoy, el ingreso mínimo es salario mínimo y cestatique socialista. Y ahora... pero ese concepto cestatique socialista, que no es otro que el bono de alimentación, nunca tuvo carácter salarial ni de base de cálculo. Pero en el sector privado hay que tener en consideración algo, porque nosotros hoy día hablamos del cestatique socialista y nos referimos a la recarga en una tarjeta electrónica especializada. Sí, sí. Pero hay trabajadores que no reciben el cestatique socialista, sino su comida elaborada. ¿Por qué? Porque la ley del cestatique socialista, que en mi opinión es un nombre errático, claro, sí, porque debería ser siempre alimentación para los trabajadores. Bueno, la modalidad que prefiere la ley, que es del 2015, dice comida elaborada. Comida elaborada. Y como opción era el pago, es verdad. Pago bueno, nos están avisando que vamos a terminar este primer corte. Vamos a identificar este canal televisivo. Quiero expresarle a nuestros queridos televidentes que este espacio hoy se lo vamos a dedicar a dos grandes de nuestros maestros, que les tenemos abogados en ejercicio que han dado tanto por el derecho en Venezuela. Por una parte, la doctora Josefina Meléndez y por otra parte el doctor Carlos Arlesi Castillo. Se lo dedicamos a estos dos, nuestros grandes maestros. Vamos a identificar y ya regresamos con más el doctor Jesús Antonio López. Alternativa. Pero seguimos acá hablando hoy de nuestro tema que hemos denominado actualización laboral en Venezuela. Hay aspectos que han llamado mucho la atención, hay criterios que se han divulgado, las redes sociales también, creo yo, que han dado muchos eufemismos, muchas confusiones, y muchos de los trabajadores te vienen con un TikTok, mira, pero dice, pero eso no es la ley, y estamos en un campo de sensibilidad social muy importante hoy en el país, un país que no podemos esconder que seguimos estando muy golpeados contra la dificultad del acceso a los bienes y servicios. Nos pasa a todos, nos pasa a los profesionales, nos pasa a los obreros y obreras, nos pasa a los gerentes, nos pasa a los deportistas, todo. Es decir, es un ámbito de la macroeconomía y tiene mucho que ver con el derecho laboral. Estamos hablando del cierre, algo muy importante. Es que en realidad si nosotros, y tomando en cuenta que ha habido diversidad de cambios, modificaciones, hermenéuticas, criterios, y dijiste algo del 2015. Si nosotros nos vamos a ese decreto del 2015, siempre son con la oportunidad del aumento salarial del 1 de mayo, o esos días cercanos. Se dijo que en primer orden, lo básico era entregar la comida elaborada, y como hubo una opción, era el pago de este bono de alimentación, que en el tiempo se llamó cestatique socialista, más como un eufemismo efectista político, pero era exactamente la misma condición, la misma naturaleza, que pasó de orden público. Sí. ¿Qué sucedió ahí?
Bueno, para poner en contexto, la ley establece que el trabajador le interesa al legislador laboral que el trabajador esté nutrido, que esté bien alimentado. Claro. Por eso es que la preferencia en la ley que regula esto, que no es el decreto, que fija el valor, le da la prioridad a la comida, que puede ser elaborada por el propio patrono o contratando comedores. Porque no es es importante. No es el decreto año por año, que no ha sido como comisión tripartita, que ha sido del Ejecutivo, el que le da valor, naturaleza, orden público al bono de alimentación, sino la ley. La comida es la comida elaborada, no es elaborada. Comida elaborada, balanceada y todo. ¿Qué pasa? La ley dice, bueno, consciente el legislador, dice, bueno, hay entidades de trabajo que operativamente no pueden o les resulta muy costoso, porque la comida es más costosa que pagar el valor del cestatique, ¿no? O del cupón, tarjeta o cupón. Sí. La situación económica ahí llevó, obviamente, eso es normal, a que muchas entidades de trabajo que daban una comida elaborada, hoy día se le hiciera más fácil dar los cupones o la recarga en tarjeta. El tema de los cupones, la misma situación económica están vigentes, pero lo desplazó, lo anuló. Sí. ¿Por qué? Porque es más complejo y resultó mucho más fácil, obviamente, aplicar las tecnologías y hacer las recargas en las tarjetas especializadas. Entonces, por supuesto, como es la preferente, ahí lo tenemos. Cosa interesante, porque el Estado, fíjese usted, estimado doctor Santoro, el Estado no recarga en las tarjetas como dice la ley. No. Él hace la recarga en un sistema que él creó llamado Patria, ¿no? Sí. Entonces, hay un tema ahí bastante complejo, ¿no? En la realidad, que debe llevar a nuestros jueces y magistrados a cómo vamos a analizar eso si no lo pagaste como era, ¿no? Claro. Aunque lo pagues en oportunidad, no estás utilizando el mecanismo legal. Sí, y que para el Estado o el patrono del sector público ese tipo de bonificación no forma parte del salario. No forma parte del salario. Entonces, sí, eso es otra... ¿Qué sucede? El cestatique, obviamente, el valor del cupón o la de la recarga en tarjeta tiene que actualizarse, por la situación económica, ¿no? Se ha ido actualizando, llegó a ser 45 bolívares, 7 bolívares, 45 y pasamos a 1.000 bolívares, que técnicamente, insisto, sigue siendo 1.000 bolívares, no es nada, como $40 no es nada. No me vayan a cuestionar los que nos escuchan pensando que, porque a veces cuando uno dice esto te dicen, bueno, pero es que eso que usted tiene mucho dinero es pro patronal. No, yo estoy hablando como un jurista. Claro. O sea, hay que cumplir nuestro rigor legal y constitucional. Sí. O sea, no puede ser que una declaración fije el valor de algo, porque mañana entonces algún funcionario público, presidente, gobernador, alcalde, decide ahora no dicta el acto legal correspondiente, sí. Y lo que diga es ley. Yo en eso estoy divorciado. No, tiene que haber un acto que legal, y eso no le cuesta nada al Estado. No entiendo por qué no lo ha hecho. Claro. Sin embargo, bueno, una decisión de la Sala Social del 18 de diciembre de 2024, con ponencia del magistrado Carlos Castillo, hoy ministro del Trabajo. Que es uno de nuestros apadrinos de este espacio. Es uno de nuestros maestros. Sí. El señor establecieron de que, bueno, el valor es el equivalente a $40 a la tasa de cambio del día que se pague. Bueno, ya, como el tema no era el valor, porque sigue siendo $40 nada, bueno, ya yo diría que las entidades de trabajo, casi me atrevo a decir en su totalidad, lo pagan. No conozco ninguna que no, ni la grande ni la pequeña. Y tenemos eso. Otra cosa importante que hay que entender, sobre todo para poder comprender el acta de acuerdo que se suscribió el 30 de abril de 2026, que es la propuesta de acogerse a esto, es que esa acta de acuerdo es lo que yo quería preguntarte, ¿no? Porque yo he escuchado un criterio, no, eso no se puede pagar porque todavía no ha sido publicado en Gaceta. Yo le digo, pero es que tengo entendido que es un acta de acuerdo. Yo no lo veo publicado en Gaceta. Bueno, lo que quería antes de responderte, hay que entender que cuando hablamos de entidades de trabajo o de patronos, sí, tenemos que entenderlo en un concepto amplio. Sí. Para nosotros se nos hace fácil porque vemos una empresa muy grande, como vemos una entidad de trabajo que es un empleado y el dueño de la empresa, los dos como trabajadores. Sí. Entonces no podemos meter a todos en el mismo, con la misma posibilidad de asumir estas cargas, ¿no? Entonces, por eso es que eso es necesario para entender lo que pasó aquí. Claro. Como usted lo dice, aquí se firmó un acuerdo que yo diría que aplica solo a los que lo suscriben. ¿Quiénes lo suscriben?
por el lado de la representación de los trabajadores, está la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de la Ciudad, del Campo y de la Pesca, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, que tenía tiempo que no oía de ella, autoridad, y la Alianza Sindical Independiente de Venezuela. Esa es la representación de los trabajadores. Sí. Por el sector privado está Fede Cámara y Fede Industria. Y obviamente, Roy, sí, que estuvo organizando ahí, sí. Ahora, hay que entender que estas organizaciones representan, desde mi perspectiva, si sumamos entidades de trabajo, no viendo el tamaño, a un sector pequeño de los empleadores. Perfecto. O sea, yo no pudiera pretender que esto se atribuya en la cualidad de representante de todas las entidades de trabajo. Eso es importante, ¿no? Ponerlo en contexto. Ese es uno de mis puntos que quería analizar, justo eso. Sí, y los representantes del Estado, que estaba la secretaria ejecutiva del Programa por la Paz y la Convivencia, el ministro del Trabajo y el comisionado presidencial para la constituyente y consensos laborales. ¿Qué te parece? Entonces, ellos lo que llegan a unos acuerdos entre ellos, sí. ¿ok? Y dentro de sus consideraciones establecen en la exposición de motivos que exhortan, primero, cada sector hace una exposición de lo que considera, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y llegan a lo que sería el punto cuarto, y es lo interesante, porque aquí el punto cuarto, que es como la conclusión, dice: se exhorta al sector privado a acogerse a los siguientes puntos. Es una exhortación. Se exhorta. ¿Cuál es el concepto en este acto de acuerdo de exhortación? Es muy importante también porque para aclararle tanto a nuestros visores patronos como a trabajadores. Bueno, exhortar es exigir. No, exhortar vamos a hacerlo muy profanamente, porque para que puedan entender los trabajadores, porque una de las cualidades del derecho laboral que no podemos olvidar, que debe ser explicado y escrito de la manera más sencilla, para que cualquier trabajador lo entienda. No venir a hablar con mucha, por supuesto, con mucho tecnicismo. Sí. La exhortación es un llamado. Mira, te pido, trata de verse, de cogerte a esto, trata súmate, una invitación a que se sumen a esto, por así decirlo. Entonces, el primer exhorto, entendiendo que es una invitación, es a extender al sector privado el ámbito de aplicación a los trabajadores del sector privado a partir de la presente fecha, lo que aquí ellos acuerdan. ¿Ok? Y a lo que ellos acuerden. A lo que ellos acordaron. Ahora, esto sí tiene unos destinatarios obligatorios, a mi parecer. Los que no se pueden librar de esto, ¿quiénes son? Todas las entidades de trabajo que pertenezcan a Fede Cámara y a Fede Industria, ahí está, están sometidas a eso. O sea que si hay algún comercio que está adscrito en este momento a alguna de las cámaras, que está a su vez inscrito en Fede Cámara, para ellos es obligatorio. Y creo que eso es lo que hacía referencia nuestro ministro del Trabajo. Claro. Entonces, es obligatorio para ellos. Y pasaría a ser obligatorio para aquellas entidades que se sumen, y agrego yo, de manera total o parcial. Porque como es un exhorto, claro, y esto depende de la capacidad económica de las entidades de trabajo, y aquí vuelvo a decir, acuérdense que dije que hay entidades de trabajo muy grandes, que tienen estructura, capacidad, como una pequeña. Porque yo puedo acogerme al 100% de esto, pero de repente digo, mira, me acojo al bono de guerra, claro, pero no puedo pagar los $200, sino 100. Bueno, eso es válido, te estoy mejorando. Eso quería aclararlo. Sé que muchos de nuestros televidentes son pequeños comerciantes. De repente tengo un kiosquito y tengo 2 personas. Tengo, no sé, una librería y tengo 3 personas, incluyendo a un familiar. Son muy pequeños. Y sé, porque me lo han manifestado, que sobre todo en estos municipios que de verdad el régimen impositivo municipal también es complejo. O sea, importantemente complejo. Sé que no pueden pagar ese salario si no le permiten vender más el producto o aumentar el producto, pero hay una terrible competencia en cuanto a precio y están en entredicho en este momento, están bien complicados porque no pueden pagar el salario, o pagan el impuesto o pagan el servicio de aseo urbano y el servicio de energía eléctrica, o pagan el salario. Se les está colocando muy complejo a muchos comerciantes de los Altos Mirandinos. Y no todos son las grandes empresas que forman parte de Fede Industria, o los grandes comercios o cadenas de comercio que forman parte de Fede Cámara. Y estoy hablando
de este pequeñito contribuyente, de este pequeñito patrono, ¿verdad? De repente colegas, nosotros que tenemos es una secretaria o un asistente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tú trasladas en honorario que no te van a pagar? ¿Cómo haces? Dejas en el entredicho tu propia familia para cumplir este exhorto. Y yo sigo poniéndole el comillado exhorto, porque yo sé para dónde va a terminar eso. Y te comento algo, ¿no? Yo estuve visitando Plaza Sucre hasta Perejonal y encontramos 2.120 entidades de trabajo. 2.100, vamos a... Entendiendo entidades... ¿Cuál es el punto antes de irnos a la corte que nos están avisando? Conseguiste 2.120 entidades de trabajo. Hablé con ellos, estuvimos hablando. Hiciste una estadística. En Katia, gente que vendía cosas y tienen un empleado. El ingreso de ellos semanal es de $15, es decir, 60 al mes. No pueden pagar más. Perfecto, ok. Vamos a este tema tan importante. Vamos a identificar nuevamente y al regreso vamos a hablar de el que no puede pagar más. Ya regresamos con el doctor Jesús Leopoldo. Alternativa. Continuamos hablando hoy de nuestro tema que hemos denominado actualidad laboral. El tema laboral venezolano es de amplia sensibilidad social porque el salario es la base económica de una familia, la familia es la base de la sociedad. Este concepto que doctrinaria y jurisprudencialmente se le ha dado el hecho social trabajo, por ello hemos estado tratando de divulgar este tema, analizarlo con uno de los mejores laboralistas del país, Jesús Leopoldo, y estaba diciendo algo muy importante. Como buen laboralista, siempre toda tu vida has sido estadista. Yo recuerdo nuestras aulas y empezaste a hacer un estudio en el sector Perejonal de Katia, ¿verdad? Y hiciste un estudio englobando una cantidad, un factor cuántico de 1.200 pequeños comerciantes. Correcto. Bueno, estos pagan a sus trabajadores $15 semanales, es decir, 60 al mes. Pudiéramos decir, en principio, 40, y cubre los 40 del cestatique y 20 de lo que sería su salario. No pueden pagar más, porque son gente bonero, pero son trabajadores que tenemos que incluirlos en las estadísticas y los análisis. Entonces, no podemos aspirar ¿qué pasaría si se le eleva eso a esa persona? O va a vulnerar la ley, y ese trabajador va a decir, mira, no tengo dónde más trabajar, y voy a tener que cobrar menos, y que son trabajadores de entidades de trabajo que a lo mejor no están formalizadas, pero son entidades de trabajo. Claro. Y tienen protecciones los trabajadores. Claro. Y estamos hablando de un sector de ¿cuántas? 8 o 10 cuadras de Plaza Sucre a Perejonal. Claro. Pero ¿qué pasa en Petare? Lo mismo. Te iba a decir que en Petare pasa exactamente lo mismo. Y eso es Caracas, son donde hay un mayor ingreso y más comercio. ¿Qué pasaría en el interior? Debe ser algo similar o peor. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que quienes toman la decisión, a eso es lo que se refieren cuando dijeron responsable. Porque ¿qué sucede? Yo les decía a ustedes que lo más importante que tiene un trabajador es su salario, la prestación social. Claro. Pero yo he aprendido en la vida que todo es relativo. En este momento, para mí, y creo que ha sido lo que ha mantenido el Estado, el salario dejó de ser lo más importante en este momento. Porque creo que lo más importante que el salario es preservar los puestos de trabajo que hay. Punto. Eso es más importante, porque si no hay puesto de trabajo, no hay salario ni pobre ni alto. La gente no está ganando más, está ganando menos con respecto a diversos comprobantes. Y hemos venido desde hace ya décadas con un cierre de entidades de trabajo. Desde los años 90 se han venido cerrando industrias y todo eso. Es preferible la conservación. Ahora, lo segundo más importante no es todavía el salario. ¿Qué te parece? Es procurar aumentar las fuentes de empleo. Ya las preservo, voy a procurar aumentarlas. Y fomentarlas, o sea, aumentar el empleo formal más que el informal. Sí. Y la tercera, sí, el salario o el ingreso del trabajador. Yo siempre he dicho, ¿no? Y le digo a los trabajadores en contexto, yo siempre he sido, de verdad, yo siento que nuestra legislación laboral no está diseñada para salarios fuertes, nunca, ni desde el año 36 actual no existe. La gente me dirá... Yo vi algo en tus redes sociales que yo... Lo dije en clase, lo he dicho en este programa y lo he dicho en varias entidades que me expliquen. Tú dijiste algo y yo lo explico gráficamente. En Venezuela el salario es así, pero los conceptos son así.
Ajá, Claro. entiendo. Entonces, ¿qué proponen las empresas energéticas que quieren invertir en Venezuela? Dice, ¿por qué no hacemos el salario así y el Y concepto los así? derechos pequeños. Porque eso ha sido la gran duda, incógnita y el gran cuestionamiento de estructura financiera y subfinanciera de las empresas privadas. Las empresas privadas entienden, y te lo digo porque mis asesorados tienen este detalle, entienden que con un salario pequeño el trabajo no podrá mantenerse. Y ellos entienden que buscan la manera de darle algún tipo de beneficio de asistencia, llámese producto de lo que elaboran o llámese una bonificación, una asignación, pero para paliar ese conflicto inflacionario, ese gran filtro, y que se supone que si yo utilizo el concepto paliar, pues estoy esperando que esto se resuelva. Pero cuando el empleador privado, ¿verdad?, dentro de su oficina financiera, pues, establece alguna numeración con respecto a convertir un salario como base de cálculo, lo que a él le preocupa es que si lo convierto en salario y lo convierto en prestación social con los diversos conceptos de orden público, no tienen la capacidad financiera de pagar esas prestaciones sociales, no la tienen, de cara a que hay otros pasivos ineludibles que si no los paga también los penaliza. Por eso es que son acusados en diferentes demandas, no, él disfrazó, simuló, violó la ley. No, yo no lo considero así. Yo considero que fue muy consciente y que está consciente de que financieramente no lo puede soportar, y creo, no solamente que la Sala de Casación Social en la sentencia de noviembre de 2025, que no fue eso, fue una sentencia muy compleja. Que la 523. La 523, no solamente pero para mí el acta de acuerdo, esto que acabamos de suscribir y no llamarlo salarios o ingresos, para mi opinión, salvo mejor criterio, para mí que corrobora esta intencionalidad del sector privado de que no la tiene el sector público porque no puede hacerlo, porque trabaja por un presupuesto y no puede diversificar en unos conceptos que no están preestablecidos. Fíjate, yo llego a la conclusión, desde de los años 80, que incursioné de alguna manera. En esa época yo era un muchachito. Sí. Y a una tía mía la jubilaron con 40 años de tránsito, y ella contenta con el dinero. Y yo en esa edad, sin mucho conocimiento, decía, pero es que eso a mi tía no le alcanza ni para comprarse una gran vagoniera, ¿no? Yo conocí Entonces casos, tú trabajas 40 años, claro, y esas prestaciones no te dan para algo digno, no tiene sentido. Ahorita no te dan ni para el pasaje para devolverte a tu casa, Y ¿no? yo creo que sobre todo una persona cuando empieza a trabajar no está pendiente de lo que va a cobrar a futuro de prestaciones. Y los argumentos que me han dado algunos sindicalistas respetados y que gozan de mi admiración, inclusive algunos colegas, es que, pero es que la idea es que el trabajador se lleve algo cuando termine. Pero es que el trabajador no necesita alguito, como que si fuera una hermona. Necesita, ¿qué es lo que necesita en realidad un trabajador? Y seamos sinceros. Un ingreso mensual que le dé para cubrir sus necesidades, poder ahorrar un poquito, y si le da chance, para poder disfrutar algo más. Pero que se administre el El trabajador. propio tiene que tener la capacidad, el trabajador. Ajá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y que Eliminar. no sea un mal llamado fideicomiso. Y me van a muchos a lo mejor a cuestionar, pero espero que vean el programa y entiendan. Claro. Hay que eliminar el concepto de antigüedad, pero que no es eliminarlo y ya. Imagínate. Hay que desarrollar de verdad un sistema de seguridad social que tenga unas 5 o 6 líneas que son importantes. Una salud, Claro. la otra retiro o pensión, Claro. pero una pensión digna, Claro. que vaya acorde con lo que yo aporté, no como ahorita, que todo, entonces tú hasta 10 salarios mínimos, el que tenga 10 salarios mínimos, vamos a olvidarnos el valor del monto, supongamos que es un salario bien digno, entonces yo aporto lo mismo, pero la pensión la voy a recibir igual que el que aportó el mínimo, Claro. ¿no? Que cada quien de acuerdo a lo que aportó. Entonces tenemos eso, pensión, régimen prestacional de empleo, que es lo que llamamos un paro forzoso, pero bueno. O sea, regresar a ese paro recreación forzoso, claro, y sí. formación para el trabajo, y la sexta, vivienda. Claro. O sea, pero de verdad, y entregar eso al sector privado, que también lo gerencia el sector que privado. lo gerencia el sector privado, el Estado puede crearlo si quiere un sistema, y se pueden hacer sistemas mixtos. Sea como sea, tienen que existir al menos estos 3 sistemas, o deben existir 3 sistemas, pero que el trabajador decida dónde quiere que vaya el dinero. Yo lo quiero que vaya al público, yo lo quiero que vaya al privado o al mixto. Bueno. Y haya una pensión de retiro que se establezca, yo voy más allá, y que no tenga que ver con la edad.
porque usted está cotizando algo. Claro. Y usted comenzó a trabajar a los 14 años. Entonces el que comenzó a trabajar a los 40, cuando llegó a los 60, ya se hizo acreedor. ¿No? Yo veo que en Italia, que tiene, parece, yo no sé si ellos lo hicieron después que nosotros, porque tú ves la ley laboral italiana, ves el procedimiento de estabilidad exactamente igual al nuestro, Bueno. y ves muchos esquemas institucionales exactamente igual a nuestra ley del trabajo. Pero digo, personas que se pensionan a los 55 años porque cumplieron el régimen, porque se sacrificaron y lo cumplieron. Claro, empezaron a trabajar antes. Claro. Entonces, oye, ya están agotados, tienen un agotamiento traído mayor Claro. que el de repente que comenzó a los 30 y que ya este tiene 15 años trabajando. Yo he conversado, quiero mandarles también saludos. Además de nuevamente ya vamos a explicar quiénes son nuestros padrinos del programa de hoy, nuestros dos mentores, el doctor Castillo y la doctora Meléndez. Ya lo vamos a explicar al inicio del último corte. Quiero mandar un saludo a mis alumnos del posgrado de gestión laboral de la UTANCA, que se formó en el aula de clase una interesante disertación. Tiene que ver qué capacidad de criterio. Los saludo y los felicito. Por cierto, todos los trabajos excelentes. Bueno, yo quisiera Y saludar. ellos tocaron este tema que tú estás hablando. Claro. Ellos entendieron al final, ¿no? Porque todos lo llaman emprendimiento y al final, ellos entendieron al final que lo importante es que cada trabajador pueda tener esos cinco o 6 puntos muy definidos, muy conscientemente con lo que decía, y que cada hogar venezolano se autoadministre. Claro. Y también consideraron que buen administrador para eso puede ser el mismo gerente del sector privado. Claro. También analizamos que del 100% de las personas en Venezuela que cumplen una labor lucrativa para generar algún ingreso para su familia, solo el 60% es formal, es empleo formal, el otro 40% es informal. Y de ese 60% de empleo formal, el 60% es el patrono Estado, incluyendo el militar. Por eso que ese es el primer afectado. Por eso es que, y no sé si pueda soportar el costo de ese pago de 240. ¿De dónde saca el Estado ese costo? Creo haber entenderte antes, yo creo que tienes un número complejo. interesante. El Estado, bueno, me imagino que acude a producir dinero, por eso es que esto tiene un impacto de inflación, ¿no? Por eso es que ese es otro elemento del por qué es responsable. Porque de nada vale que el Estado diga, bueno, vamos a dar $500, pues tiene que estar 15 y último generando más bolívares. Claro. Que van a ir al torrente del comercio y obviamente va a generar, es un tema más complejo. Y si el bolívar digital lo generan porque tienen que cumplir, entonces aumenta la inflación. Fíjate, por ejemplo, el ministro decía, yo estimaba que entre empleados públicos y pensionados eran como 5 millones de personas. Alguien inclusive me cuestionó y me dijo que era exagerado. Sin embargo, yo he escuchado 6 millones, cerca de 6 millones. El ministro del Trabajo en este mes dijo que hay 3,5 millones de empleados públicos y 6 millones de pensionados. Así que hablamos de 9,500,000. O sea que en realidad son 9 mucho millones. Más alto, más menos, porque no hay números oficiales. Tenemos un tema que no tenemos estadística. Entonces, ¿cómo también solucionamos el problema? 9,500,000 trabajadores venezolanos entre un sector y el otro dependen del Estado, de las finanzas del Estado. Bueno, yo hice este ejercicio para más o menos contextualizarlo. Con los trabajadores activos, 3,5 millones por $240 al mes, eso da 840 millones de dólares mensuales que el Estado debe erogar. Millones. Más millones. Al año son 10,080 millones o 10 millardos de dólares, como llamamos en Venezuela, ¿no? Entonces, es una cantidad muy alta. ¿Cómo hacemos? Si no hemos tenido 60 millardos para la industria petrolera, ¿cómo lo hacemos para...? En el caso de los pensionados, a $40 mensuales, la incidencia de $40 serían 380 millones de dólares mensuales y 4,560 millones de dólares. Vamos a identificar, al regreso entramos con la última parte, y quiero descifrar lo que acaba de decir y quiero entender cómo el Estado pueda soportar financieramente este pago, este gran compromiso que acaba de asumir. Ya regresamos con el doctor Jesús Leopoldo, con nuestro tema laboral. Alternativa. Bueno, ya estamos en la última parte de este espacio Alternativa, un espacio sumamente importante, una información severa, interesante a la sensibilidad de nuestros hogares venezolanos.
el derecho laboral, el salario. Te hice una pregunta y no diste unas cifras y yo quedé preocupado. O sea, tú calculaste cuánto le va a costar al Estado venezolano basado en 9,5 millones de personas que dependen de la finanza de las arcas del Estado para sufragar sus ingresos y dijiste que va a costar 10,200,000,000 por los trabajadores activos. Por los trabajadores activos. Más 4.560 millones al año por los pensionados, el incremento. O sea que estamos hablando de 15 millardos de dólares al año. 16 millardos. 16 millardos de dólares. Sí, como 15 millardos. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde lo vamos a sacar? Bueno, eso ya le corresponderá al Estado responder en eso. El tema es que si los dólares no alcanzan, porque no es solamente el tema laboral, lo que a mí me preocupa también igual que a ti, claro, sino que hay que cumplir salud, claro, seguridad, claro, servicios, educación, que son todos tan importantes como esto, claro, ¿no? Es un tema de conciencia, Orlando. Tenemos una realidad económica. Yo digo que es como en la casa. Cuando tenemos un bajón económico, ¿qué hacemos? Mira, no podemos ya ir al cine, me voy a retirar del gimnasio, tú empiezas a cortar y bueno, que nos ha pasado todo, en cada hogar nos ha pasado todo. Y a todos los niveles. Porque inclusive el más alto, claro, de repente, claro, bueno, ya no puedo hacer 3 viajes al año, ahora hago 1, y eso les afecta a ellos. Por eso empecé el programa diciendo que es a todos los niveles. Aquí no hay quienes no estén afectados. Y al de más bajo también le afecta porque es todo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una situación que o todos remamos y entendemos la realidad económica y social, o el barco se hunde. Eso no es un tema que hay que verlo ni siquiera ideológico ni político, sino es una realidad. Esa fue la lectura que yo vi de este acta acuerdo que acaba de suceder el 1 de mayo. Lo llamo a exhortar, llamo a conciencia, fue un llamado de conciencia, de que todos entendamos las circunstancias en las cuales y por eso es que hay que entender que en este momento hay una política de Estado social que impide que estos conceptos, llamémoslos como nos dé la gana, bonos, primas, gratificaciones, eso es irrelevante el nombre, que técnicamente son salarios, no pueden ser considerados salarios. Lo que más le interesa a un trabajador es su ingreso mensual para resolver ahorita. Yo no puedo pensar, yo, Jesús Leopoldo, en que, bueno, es que dentro de 10, 15 años cuando yo me vaya, no, yo necesito resolver el presente, porque yo ni siquiera sé si voy a llegar allá. Es como cuando un trabajador ingresa en la administración pública, que hay jubilación. ¿Tú crees que un trabajador que comienza en la administración pública está pensando en la jubilación? No. ¿Quién piensa? El que ya le falta 1 año, 2 años. Claro. Bueno, y acaba de tocar otro temazo. Pues nosotros ya, a esta edad que tú y yo tenemos que empezar a preocuparnos. Mira, en la tercera edad. O sea, es injusto. O sea, hay una ley muy fabulosa. Yo hablo mucho en esa ley, de esa ley del adulto mayor en mi programa de radio. La ley es excelente. Lo que hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Donde se involucra el Estado, la ciudadanía y los familiares, los adultos mayores. Familiares. Nosotros tenemos leyes de todo. Venezuela produce más leyes que petróleo. Sí. Ahora quiero tocar un tema importante. Nosotros hemos dedicado este programa a 2 grandes mentores del derecho, personas que, y este homenaje se lo tenemos que dar desde ahorita, ahora. Correcto. Reconocer que hay abogados en el país que han dado con su lucha, con su hermenéutica, con su buena conciencia, con su venezolanidad. Bueno, son magníficas personas y deben ser conmemoradas y honradas por toda su vida y después también hasta por y a sus familiares. Y son las personas que nosotros le hemos dedicado este espacio, con todo el cariño del mundo, doctora Josefina Meléndez. Gracias, Josefina, por todo. Sé que nos estás viendo hoy. Gracias por todo lo que has hecho por la justicia penal venezolana, por el ejercicio, por la academia, por el pregrado, por el posgrado. Bueno, a nombre de la comunidad estudiantil de Derecho, de los abogados, te doy esta gracia. Y nuestro segundo personaje, que es el doctor Castillo, que quiero que tú hables de él, que nos ha dado tanto al derecho laboral y creo que acaba de asumir un gran compromiso, pero creo que la persona es adecuada para eso. Bueno, ante todo, hay que reconocer que el doctor Carlos Castillo es un laboralista con una trayectoria impresionante, ¿no? Sí. Yo estimo que él debe tener entre 39 y 40 años de experiencia. De experiencia en laboral, sí. Inicialmente fue, porque estamos hablando del pasado, trabajador, fundador del Sindicato de los Trabajadores Tribunalicios,
Ah, imagínate, o sea, tiene carrera desde adentro. Viene claro. desde adentro. Perfecto. Egresado de mi alma mater, la Universidad Central de Venezuela, muy destacado. Profesor de posgrado de nuestra misma, Sí, de mi sí. misma alma mater. Bueno, una trayectoria interesantísima. Y eso es una garantía de este momento, ser ministro. Tenemos a alguien que conoce plenamente los derechos de los trabajadores, Claro. los límites máximos, mínimos, los principios, comprende y tiene una visión distinta a alguien que en otro momento han sido ministros y no tienen la formación de ius laboralista, De ius laboralista. Muy bueno. y adicionalmente goza del respeto de todos. Por supuesto, como abogado, ex magistrado de la sala social, hay decisiones que de repente yo no comparto, eso es normal, eso está dentro de lo jurídico, está el debate, eso nos nutre, nos hace mejores, muchas también las comparto, las apoyo y las defiendo y las comprendo. Y creo que gracias a Dios, en lo personal, tenemos una persona con esas cualidades como ministro del Trabajo. No es fácil este momento ser ministro del Trabajo, no lo envidio. Estaba a punto de decirte. Siento que le tocó quizás si tuviéramos un momento difícil. económico bueno, él destacaría. Entiendo que inclusive cuando fue viceministro del Trabajo y director nacional o inspector nacional del sector público, liderizó la modernización de las inspectorías del trabajo, bueno. cosa que entiendo que a su salida eso se paralizó, claro, ¿no? Sí. Es una persona que cree en esta parte, en las tecnologías, y que bueno, hay que entenderlo y oírlo muy bien para poder comprender y poder cuestionar o no, o apoyar lo que él diga. Claro. Claro. Y bueno, y que siga adelante, pues Sí, es lo que me quedé pensando justamente qué momento, ¿no? Debe ser alguien sumamente preparado, que tenga un amplio criterio, altruista, adaptativo, amplio, porque una cosa es ser magistrado y otra cosa es ser ministro del Trabajo, tiene epistemologías diferentes. Totalmente, roles distintos. Y creo que la manera en que él ha explicado, ha querido llegar a los trabajadores, que por supuesto que no es nada grato que te digan que tu salario no es va a ser esto, que tu ingreso no fue lo que tú esperabas. A nadie le gusta eso. Sí. Y naturalmente un trabajador siempre espera algo más. Sin embargo, creo que el esfuerzo que está haciendo y el futuro va a ser mejor. Bueno, tengo fe en que nuestro futuro a corto plazo, con las cosas que se están haciendo, que creo que son las correctas, va a mejorar a los trabajadores. Bueno, ministro, suerte. Que el éxito de usted, el éxito de todos nosotros, lo que hacemos un esfuerzo, que son todos los venezolanos, por generar lo positivo, por generar un ambiente, un escenario congruente, estable, equilibrado y de buena fe. Así que bueno, gracias a nuestros dos padrinos de hoy, el doctor Meléndez, que hizo tanto por el derecho penal venezolano. Correcto. Y el doctor Castillo. Bueno, estamos llegando a la conclusión. Una programa, tú, si quieres, esta es tu cámara. Una buena para, como no tienes acostumbrado en la conclusión. Como te me adelantaste, es algo que suelo decir en todo. Sí. Señores trabajadores, ¿qué prefieren ustedes? ¿Derechos así de grandes que hay y un salario así chiquito? ¿O prefieren un salario responsable y no importa que los derechos sean pequeños? Los empleadores no tienen problema en pagar un ingreso mensual más grande del salario. Y eso está demostrado. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que no tienen problema en pagar bonos que no sean de carácter salarial y todo esto, y dan mucho más, y habrán algunos que buscan hasta triangular, pero el tema no es el ingreso. El tema es que tenemos una legislación que complica todo porque, en principio, todo lo que da un empleador es salario. Claro. Entonces, el empleador se ve, y eso tiene consecuencias económicas muy altas. Yo los invito a que pensemos siempre, reflexionemos, sobre todo aquellas ideas que son contrarias a las nuestras, son a las que más atención hay que prestarle, para saber si estamos errados o estamos en lo correcto. Muy bien, gracias. Y rapidito, un saludo a todos nuestros jueces del circuito laboral de Caracas y de los DECE, por supuesto, que ejecutan una labor importantísima y con altos estándares de calidad. Para ellos mi respeto y consideración, y no solo a los jueces, sino a todos los funcionarios, alguaciles, secretarios que prestan aquí. Claro.
hacen un gran trabajo. Y de la Inspectoría del Trabajo. Y de la Inspectoría del Trabajo. Y Y de la Inspectoría, por supuesto. allí. Nuestras inspectorías. En los teques creo tenemos... Excelente inspectoría la de los teques. Sí, y estamos creo que estrenando esta semana una nueva inspectora, un nuevo inspector. No Bueno, sé, hay que apoyarlo en su sí, gestión. bueno, Claro que y sí. gracias a todos los que han pasado por la inspectoría también. Bueno, gracias Jesús, gracias por tanta didáctica como nos tienen acostumbrados, por tu excelente hermenéutica laboral. No, vale, gracias. Hoy he entendido varias, yo que soy laboralista, de toda mi vida también, hoy he entendido varias praxis, varias teorías que nos bien enfocadas y muchísimas gracias por eso y a nombre de nuestros televidentes. Quiero recordar a nuestros televidentes que este espacio con Jesús Leopoldo va a ser repuesto este próximo día viernes de 7 a 8 de la noche. Si lo estás viendo el viernes ya sabes que es la reposición y por supuesto el próximo martes otro especial programa Alternativas. Gracias de nuevo. Bendiciones a la familia, a todos ustedes. Gracias, señor Antonio Abrante. Hasta entonces, Dios lo bendiga.